Alabado sea Jesucristo, mis queridos hermanos. Qué lindo poder volver a encontrarnos nuevamente a través de este video y de nuestra página de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Río Gallegos. Es bueno poder compartir juntos esta experiencia de fe y este camino que hemos comenzado a realizar desde la semana pasada, llamado Seminario de Vida en el Espíritu Santo. Nuestra intención es que podamos tener ese encuentro profundo con Jesús para que podamos dar una respuesta a través de nuestra fe más auténtica, más veraz al Señor que nos pide que lo sigamos como discípulos y misioneros. Espero que realmente durante esta semana que hemos transcurrido hayan podido realizar la lectura de los textos bíblicos oportunos para cada día, junto con sus consignas, porque eso es lo que le va a dar la riqueza y la profundidad a este seminario de vida. No tanto por ahí el simplemente hecho de escuchar o de ver este video y de leer los textos bíblicos, sino de dedicarle un momento especial para dejarse inundar por la presencia del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, para este momento entonces los invito a que hagamos, antes de desarrollar el segundo tema que vamos a tratar en el día de hoy, hacer nuestra invocación al Espíritu Santo, pedirle a Él que nuevamente nos conduzca a esa presencia amorosa, a esa presencia interior de Dios, para que podamos vernos a nosotros mismos y ver nuestra realidad según como Dios nos ve. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi historia. Ven y derrámate en este momento con tu gracia, con tu amor. Ven e inunda toda mi vida con tu presencia. Llena en este momento todo mi ser, desde el momento en que fui concebido hasta ahora. Ven, Espíritu Santo, a colocar tu presencia amorosa en mí. Ven a restablecer toda mi vida. Ven a restaurar toda mi vida. Ven, Espíritu Santo, porque te necesito. Ven, Espíritu de Dios, porque tú fuiste dejado para mí. Ven y que pueda tener esa experiencia profunda que tuvieron los discípulos el día de Pentecostés, donde sintiéndose arrebatados por ti, se llenaron de tu unción y predicaron el nombre de Jesús con valentía. Ven, Espíritu de Dios, a purificar, a quitar todo lo que no sea tuyo de mi corazón. Ven a limpiarme especialmente de todo pecado, de todo aquello que me aleja de Dios. Ven, Espíritu de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida. A ti todo el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y estando juntos en esta presencia del Espíritu Santo, quiero invitarlos entonces a que reflexionemos en este breve video el tema para la segunda semana de este seminario de vida. Hemos hablado la semana pasada y estuvimos trabajando todo lo referente al amor de Dios, porque lo primero que nos llama es el amor de Dios. Salir a su encuentro, que podamos tener esta experiencia del amor de Dios, y una vez que nos hemos encontrado con el amor de Dios, que nos hemos encontrado con Él, que hemos tenido esta experiencia de comunión con Él, sin duda aflora una de las realidades de nuestro ser, de nuestra persona, que es saber que somos pecadores. Es la experiencia, por ejemplo, del apóstol San Pedro, cuando había sido llamado por Jesús, y luego de esa pesca milagrosa, el mismo Pedro, ante la gloria, ante la manifestación de Jesús, le dice: retírate, Señor, porque soy un pecador. Encontrarnos con el amor de Dios es tomar conciencia de nuestra debilidad, tomar conciencia de nuestro ser pecadores. Todos, ustedes y yo, somos pecadores. Reconocer que somos pecadores es el primer paso para poder recibir esta plenitud de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero que reflexionemos entonces la realidad del pecado, la realidad de la historia del pecado. Nuestro Padre Dios, cuando comenzó la creación del mundo, allá al inicio, según nos relata el libro del Génesis, fue creando todas las cosas.
y lo creó en armonía, y dentro de esa armonía, en el paraíso, estaba también el hombre, figurados en la imagen de Adán y de Eva. Pero luego en el capítulo 3, toda esa armonía, esa plenitud que existía, esa comunión que había entre el hombre con Dios, el hombre con la creación, con la naturaleza, con su prójimo, y el hombre consigo mismo, por las consecuencias del pecado en el cual cae el hombre, se rompe, se pierde, se anula. Las consecuencias del pecado entonces nacen a partir del pecado mismo, que es la desobediencia. El pecado podemos decir entonces como primera definición que es una desobediencia a Dios. Es decir, es de alguna manera anular la presencia de Dios en nuestra vida, de alguna manera es decirle a Dios que no se meta con nosotros, que nosotros queremos realizar nuestro propio proyecto, nuestro propio camino, que queremos seguir nuestros propios criterios. Es eso lo que le dijeron nuestros primeros padres al transgredir la norma, la ley que tenían, que se podían servir de todo, pero que no podían comer del fruto del árbol que estaba en el medio del jardín. Con esa actitud, al transgredir y dejarse tentar por el tentador, de esa manera rompen esa comunión y esa armonía y le dicen a Dios, yo me las arreglo solo. Es un pecado de independencia, si se quiere. Constantemente en nuestra vida nosotros nos vamos desenvolviendo a lo largo de este pecado, donde decimos que le entregamos al Señor nuestra vida, pero después inmediatamente se la volvemos a reclamar. No nos gusta que otro, en este caso Dios, tenga el control y el dominio de nuestra vida. Queremos ser nosotros los únicos autores de nuestro proyecto, de nuestro criterio y aquellos que tenemos que llevarlo adelante. El Papa Benedicto XVI, cuando quiere sintetizar los números 385 al 390 que hablan del pecado y que buscan responder a esa pregunta, ¿qué es el pecado?, nos va a decir, en el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negación a aceptar su amor. Esto se muestra en el desprecio a sus mandamientos. Presta atención a esas dos afirmaciones que encontramos en primer lugar. Es el rechazo a Dios y la negativa a aceptar su amor. Eso es el pecado, es la gran definición que nos regala el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros cuando hablamos de pecado comúnmente entendemos como el romper los mandamientos, no cumplir los mandamientos, o faltar alguno de los preceptos o normas de la Iglesia, hacer el mal al otro. Y sin embargo el pecado es algo mucho más profundo, es una realidad que está en lo profundo de nuestro ser. Es ese momento en el cual nosotros queremos rechazar a Dios y nos negamos a aceptar su amor. La semana pasada, cuando compartíamos el video, reflexionábamos que una de las dimensiones más importantes del hombre que tenía que vivir era un combate donde tenía que abrir su corazón y dejarse amar por Dios. Porque naturalmente a veces tendemos a querer rechazar ese amor de Dios, justamente por lo que ya hablamos, por nuestras heridas, por nuestras fragilidades, por nuestras malas experiencias. El pecado, entonces, en primer lugar va a ser ese rechazo a Dios y esta negativa a querer aceptar su amor. Incluso el Papa sigue profundizando un poco más cuando va a explicar estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. En la pregunta 67 del Catecismo de los Jóvenes va a decir: el pecado es más que un comportamiento incorrecto, tampoco es una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser es todo rechazo o destrucción de algo bueno. Es rechazo del bien por excelencia, es decir, es rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado. Nos decía entonces, cuando quería aclarar y profundizar acerca de qué es el pecado, es la separación de Dios. Por lo tanto, es entrar en la dimensión de la muerte, porque el Señor es la vida. El pecado nos va a afectar de esa manera, entonces. Es entrar en la muerte. Poder abrir nuestro corazón a Dios y tener esa experiencia de amor de Dios es entrar en la vida. Es como si nosotros
a medida que nos vamos alejando de Dios, sin duda vamos entrando en la muerte. Todo lo contrario, cuanto más nos vamos acercando a Dios a través de la oración, a través de dejarnos llenar por su gracia, a través de los sacramentos, entonces más nos vamos inundando de amor, por lo tanto, nos alejamos del pecado, nos alejamos de la muerte. Incluso, si nosotros vamos a la etimología de la palabra amor, significa sin muerte. La definición de Dios es que Dios es amor. Por lo tanto, en Dios no hay muerte, en Dios siempre hay vida. La consecuencia del pecado va a ser la muerte. Y aquellos que a veces en nuestra vida vamos viviendo según el pecado, en el fondo vamos viviendo según la muerte. Y el Señor no nos ha pensado para eso, nos ha pensado para una vida y una vida en plenitud. Uno de los textos de la palabra de Dios que refleja perfectamente estas dos dimensiones de entrar en la muerte cuando nos alejamos de Dios y todo lo contrario, de entrar en la vida, de entrar en esa comunión con Dios, es el pasaje de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Este pasaje, conocido como la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, según lo que queramos acentuar, es el relato por el cual Jesús nos va a mostrar justamente estas dos dimensiones, la del amor en primer lugar y la del pecado. Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre por las bellotas que los cerdos comían, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su sirviente: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Palabra de Dios. Cuando miramos el texto de la palabra de Dios que acabamos de compartir, nos vemos reflejados enseguida con este hijo menor que pide la herencia de su padre para alejarse. El texto es muy claro a la hora de decir: pidió sus bienes, pidió la parte de herencia que le correspondía y se fue a malgastarlo en un país lejano y en una vida licenciosa. Estando lejos, estando en ruinas, estando totalmente abandonado y desprotegido, deseaba incluso calmar su hambre con la bellota de los cerdos, porque se había puesto al cuidado de los cerdos. Hasta ese nivel de bajeza llegó este hijo menor. Sabemos nosotros que en el pueblo de Israel el cerdo era un animal impuro, por lo tanto estaba toda su vida rodeada de impureza por el pecado que había cometido de alejarse de la casa del Padre. Es ahí cuando recapacita, es decir, vuelve así en sí, se pone a pensar y dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre?
El primer paso para poder volver a la casa del Padre y poder salir del pecado, por lo tanto poder vivir esta experiencia de amor también, es recapacitar, es decir, aceptar la realidad de nuestro ser pecadores, que necesitamos volver a la casa del Padre y decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Inmediatamente este joven se pone en camino, llega a la casa del Padre y se muestra toda la misericordia del Padre. La parábola va a dar un giro extraordinario cuando uno puede llegar a pensar que el Padre lo podía llegar a castigar, que podría llegar a negarse incluso a recibirlo. Todo lo contrario, lo estaba esperando, lo ve desde lejos, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa y encima lo reviste de dignidad. Por eso, mis queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia fuerte de alejarnos del pecado, y si estamos en esa situación de pecado, pedir la gracia de volver, recapacitar y volver a la casa del Padre, volver a la fiesta. El texto de la palabra de Dios terminaba diciendo: comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ahí entendemos por qué el apóstol Pablo decía que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Hemos sido creados para la vida, por lo tanto el dominio sobre nuestra vida no tiene que ser el pecado, sino tiene que ser Dios. Tiene que ser nuestro Papá Dios, que incansablemente nos está regalando su amor. Es interesante también que el Hijo vuelve a partir de una realidad y Dios se vale de esa realidad. Comenzó a sentir hambre. Y esto es importante para nosotros, no es un detalle menor, porque muchas veces nuestro propio pecado, nuestra situación de pecado es ocasión para volver a la casa del Padre. Por eso Santo Tomás podía decir: feliz culpa que nos mereció tan gran Salvador. Es decir, muchas veces el Señor aprovecha esas situaciones de pecado, nuestras muertes, nuestra lejanía, para poder sacar algo mucho más grande, que es la vida, que es la fiesta, que es poder gozar de su presencia. El Señor nos regala muchas maneras, muchos caminos a través de los cuales nosotros podemos volver a la casa del Padre y disfrutar de esa fiesta, a través de un sincero arrepentimiento, a través de la palabra de Dios y por supuesto que a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. Es bueno y los aliento que a lo largo de esta semana, mientras vamos compartiendo los distintos textos de la palabra de Dios y las consignas que nos van a ir acompañando día a día, que busquemos un día y nos hagamos el tiempo para recurrir al sacramento de la confesión. Sobre todo si hace mucho tiempo que no nos confesamos, porque ahí se produce este encuentro del Hijo que estaba lejos y el Padre que está incansablemente buscándonos para abrazarnos, besarnos y devolvernos la dignidad de Hijo. Mis queridos hermanos, que tengan una buena semana, que el Señor los bendiga, que los fortalezca, que los llene de su paz y nos regale a todos su bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.